John Cage era un compositor americano, nació en 1912, murió en 1992 y era un personaje muy creativo, muy loco, la verdad, muy trasto, como suelo decir yo, hijo de inventor, él también tendía mucho a inventar, ¿no? Y, entre otras cosas, además, estaba muy interesado en la filosofía oriental. Pues, por ejemplo, la valoración del silencio, tanto valoran el silencio como el sonido, ¿no? El silencio, de hecho, es un tipo de sonido, de alguna manera, como el blanco es un tipo de color, ¿no? Pero también la valoración del aquí y ahora. Entonces, esa valoración del aquí y ahora hace que valoremos todos los estímulos como son, sin más, sin pedirles ni más ni menos, pero que los valoremos, apreciemos y amemos, ¿no? Y eso pasa con los estímulos sonoros. Y esto le pasaba también a John Cage. Amaba cada uno de los sonidos, ¿no? Como decía él, que percibía y que escuchaba de la vida diaria, y además, pues eso, tenía mucha curiosidad y mucho interés en el tema del silencio. En 1951 se construyó una cámara anecoica en la Universidad de Harvard. Una cámara anecoica es una habitación que se ha construido o acondicionado de tal manera que físicamente tú entras dentro y supuestamente no percibes ningún sonido, ¿no? Entonces John Cage fue para allá entusiasmado con ganas enormes de experimentar el silencio, ¿no? Es el único sitio en el que se puede experimentar el silencio en teoría. Entonces entró y, para su sorpresa, escuchó un sonido grave y un sonido agudo. O sea, no escuchó, no percibió el silencio. Y entonces salió pues un poco alucinado, ¿no? Y lo comunicó, lo comentó. Entonces le dijeron, pues el sonido grave es la circulación de tu cuerpo. El sonido agudo es el sonido que produce tu sistema nervioso, que luego parece ser que el sistema nervioso no produce ningún sonido y que lo que percibía Cage es esa especie de telón de fondo, especie de acúfeno constante que mi sobrino Samuel llama el infinito del mundo, porque es algo que está ahí como permanentemente. Cuando no escuchamos nada tenemos ese sonido dentro, ¿no? Como una mezcla de agudos, ahí, de pitidos. Y bueno, pues percibió esas dos cosas. Y entonces se dio cuenta de que el silencio para el ser humano no existe. Por tanto, siempre va a haber música, porque siempre que haya sonidos de cualquier tipo significa que puede haber música, ¿no? Y entonces él, entusiasmado con estas dos ideas, pues pensó en cómo podía hacer esto llegar de una manera creativa al público. Y dijo, bueno, pues este no silencio y estos sonidos de la vida diaria los voy a subir al escenario, porque es el lugar donde el público aprecia algo con actitud artística. Lo voy a subir al escenario y voy a hacer que salga un músico o un montón de músicos, porque en realidad en la partitura son 3 movimientos, indica 1, silencio, que es Tacet, 2, silencio, 3, silencio. Está escrita para una tipología indefinida de instrumentos. En ese momento el estreno lo hizo un pianista, pero yo os voy a poner ahora mismo la reproducción con una orquesta. Entonces dijo, bueno, pues que salga, en este caso, el director de orquesta. De la entrada hay silencio, pero no hay silencio en realidad, porque suceden esos sonidos de la vida diaria, porque hay toses, hay cosas, tal, y todos esos sonidos son artísticos. Cage lo que quería decir es, escuchad con actitud artística, y en ese momento no iban a aparecer los sonidos de la orquesta, sino otros sonidos que iban a ser los que espontáneamente en ese momento se produjeran, pero que al estar en un escenario nos estaba queriendo decir, es que son artísticos, efectivamente, ¿no? Y por el otro lado, pensábamos que íbamos a escuchar el silencio, ¿no? En una sala de conciertos cuando no suena nada. Pues no, el silencio no existe, hay un montón de ruidos, ¿no? Y entonces esos ruidos, esos sonidos, como os digo, valen como material para hacer obras de arte. Ese era un poco lo que Cage, de una forma completamente creativa e imaginativa, pues nos transmitió. Si quieres, podemos poner el vídeo de la orquesta, en el que veréis que todo sucede como un concierto, porque era la forma que tenía Cage de hacer que todo esto sucediera en un ambiente donde la gente fuera a percibir algo artístico. Ahí veis que ha afinado, como si todo fuera a suceder de forma normal. Incluso vosotros ahora que lo estáis escuchando estaréis oyendo también sonidos, ¿no?, en vuestro entorno. Ahora va a acabar ese primer movimiento y ya han sucedido cosas ahí.
y han sucedido cosas que para él son artísticas. Uno, el no sonido, y después esos sonidos que son artísticos, ¿no? Consiguió, mediante una puesta en escena creativa, transmitirnos esa reflexión interesante. Amad cada uno de los sonidos de la vida diaria porque son arte en sí mismos, pueden ser material perfectamente válido para hacer creaciones artísticas, ¿no? Y de hecho, Cage tuvo una influencia extraordinaria en el arte posterior, ¿no? Que por eso, sobre todo, también está recogido en todos los manuales de historia de la música contemporánea, porque lo que os decía antes del arte sonoro, pues eso es herencia completamente de John Cage, ¿no? El arte sonoro, a partir de los sonidos de la vida diaria, construye, como os decía y como escuchasteis antes, pues estructuras, composiciones, nos comunica todo eso, ¿no?